Hare Krishna, muy buenos días, queridos devotos, devotas. Bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayadudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista, ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nasta prayesu abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki. Por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam y prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurumilitanjana Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manovistan Stapitanjana Bhutale Swayan Rupa Kadamakhyan Dadati Swapadam Tikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Pataka Swami Itinamine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakata Damadaya Nagaragrama Tarine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunjavadi Pachatyade Satarine. Panchakalpatarvyacha kripa sindhuvya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindan. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Harihi Om Tat Sat. Srimad Bhagavatam, capítulo, canto 7, capítulo 15, instrucciones para los seres humanos civilizados, texto número 36. Ya prabraya griha purvam trivargavapana puna Yadi sevetatam bhikshu savaivam tasya patrapa. Quien entra en la orden de Sannyas abandona los tres principios de las actividades materiales que se consienten en el ámbito de la vida familiar, es decir, la religión, el crecimiento económico y la complacencia de los sentidos. Una persona que entra en la orden de Sannyas, pero que más tarde vuelve a esas actividades materialistas, merece el calificativo de
Bantasi, es decir, el que come su propio vómito. En verdad, esa persona no tiene vergüenza alguna. Significado por Srila Prabhupada aquí. La institución de Varnasrama Dharma regula las actividades materialistas. Sin Varnasrama Dharma, las actividades materialistas forman parte de la vida animal, pero incluso en la vida humana, cuando se observan los principios de Varna y Ashram, Brahma, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha y Sannyas, es necesario terminar entrando en la orden de Sannyas, la orden de renuncia, pues solo gracias a esa orden de renuncia podremos situarnos en el plano de Brahma Sukha o felicidad trascendental. Quien alcanza ese nivel deja de sentirse atraído por los deseos de disfrute. En verdad, la persona solo está capacitada para ser sannyasi. Cuando desaparecen esas perturbaciones y especialmente las que se deben a los deseos del disfrute del placer sexual, de lo contrario no se debe entrar en la orden de sannyas. Si se entra en esa orden sin la debida madurez, hay muchísimas posibilidades de sentirse atraído por las mujeres y los deseos sexuales. De ese modo, volver a ser un supuesto grihasta, una víctima de las mujeres. Una persona así es muy desvergonzada y se la califica de bantasi, el que come lo que ya ha vomitado. Su vida es una verdadera condena. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, por consiguiente, se aconseja a los sannyasis y brahmacharis que se mantengan estrictamente apartados de la compañía de mujeres, para que no haya posibilidad de que caigan de nuevo víctimas de la lujuria. Texto número 37. Los sannyasis que los sannyasis que tratan los sannyasis que, tras considerar que el cuerpo tiene que morir y transformarse en excremento, gusanos o cenizas, vuelven a darle importancia y a glorificarlo como si fuese su propio ser, deben ser considerados los mayores sinvergüenzas. Sannyasi, significado por Srila Prabhupada. Sannyasi es aquel que ha entendido claramente, gracias al avance en el conocimiento, que el Brahman, él, la persona misma, es el alma y no el cuerpo. Quien posee este conocimiento puede entrar en la orden de Sannyas, pues está situado en la posición de Aham Brahmasmi. Brahma Bhuta Prasanatmana Sochatina Kanshati. Esa persona que ya no se lamenta ni anhela mantener el cuerpo y que sabe ver que todas las entidades vivientes son almas espirituales, puede entrar en el servicio devocional del Señor. Pero si no se ocupa en el servicio devocional del Señor y considera artificialmente que Él mismo es el Brahman o Narayana, sin entender perfectamente la diferencia entre el cuerpo y el alma, es seguro que caerá patanti adaha y volverá a dar importancia al cuerpo. En la India hay muchos sannyasis que resaltan la importancia del cuerpo. Algunos de ellos dan especial importancia al cuerpo del hombre pobre, considerándole Daridra Narayana, como si Narayana tuviese un cuerpo material. Muchos otros sannyasis consideran muy importante la posición social del cuerpo en su condición de Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra. A esos sannyasis se les considera los mayores bribones, asaptama, son unos desvergonzados.
pues todavía no han comprendido la diferencia entre el cuerpo y el alma, sino que piensan que el cuerpo de un brahmana es un brahmana. El brahmanismo, brahmania, consiste en el conocimiento del Brahman. Del mismo modo, el cuerpo no es ni rico ni pobre. Si el cuerpo del pobre fuese Daridra Narayana, el cuerpo del rico tendría que ser lo contrario, Dani Narayana. Por lo tanto, a los sannyasis que no conocen el significado de Narayana y consideran que el cuerpo es Brahman o Narayana, en este verso se les califica de asattama, los sinvergüenzas más abyectos. Aceptando el concepto corporal de la vida, esos sannyasis elaboran diversos proyectos para servir al cuerpo, dirigiendo misiones grotescas, basadas en actividades pseudo-religiosas destinadas a descarriar a toda la sociedad humana. A esos sannyasis se les define en este verso con las palabras apatrapa y asattama, es decir, son unos desvergonzados y han caído de la vida espiritual. Texto 38 y 39. Es abominable que una persona que vive en el Grihastra Ashram abandone los principios regulativos, que un brahmachari no siga los votos de brahmacharya mientras vive bajo la tutela del gurú, que un vanaprastha viva en el pueblo y se ocupe en supuestas actividades sociales, y que un sannyasi sea adicto a la complacencia de los sentidos. Quien actúe de ese modo debe ser considerado el más bajo de los renegados. Ese farsante ha sido confundido por la energía externa de la Suprema Personalidad de Dios. Es necesario o bien rechazarle de la posición en que se encuentra, o bien ser compasivo con él, engañándole, si fuera posible, enseñándole, si fuera posible, a recobrar su posición original. Significado por Srila Prabhupada. Hemos insistido repetidas veces en que la cultura humana no comienza mientras no se siguen los principios del Varnasrama Dharma. La vida de Grihastra es una conexión para la vida sexual. La vida de Grihastra es una concesión para la vida sexual, pero no se puede disfrutar de esa vida sexual sin seguir las reglas y regulaciones de la vida familiar. Además de esto, como ya se explicó, el brahmachari debe vivir bajo la tutela del gurú. Brahmachari gurukule vasandanto guror hitam. El brahmachari que no vive bajo la tutela del guru, el vanaprastha que se ocupa en actividades mundanas, y el sannyasi codicioso que come carne, huevos y todo tipo de porquerías para dar satisfacción a la lengua, son engañadores que deben ser rechazados de inmediato, y a quienes se debe negar toda importancia. No obstante, hay que mostrarse compasivo con ellos. Si poseemos la fuerza necesaria, debemos enseñarles para que abandonen el mal camino en la vida. De lo contrario, hay que rechazarles y no prestarles atención. Texto número 40. El cuerpo, de forma humana, tiene por objeto la comprensión del yo y del yo supremo. La suprema personalidad de Dios, ambos se encuentran en una posición trascendental. Si ambos pueden ser comprendidos gracias a la purificación que viene del avance en el conocimiento,
¿Qué o quién impulsa a la persona necia y codiciosa a mantener el cuerpo para complacer los sentidos? Si ambos pueden ser comprendidos gracias a la purificación que viene del avance en el conocimiento, ¿qué o quién impulsa a la persona necia y codiciosa a mantener el cuerpo para complacer los sentidos? Significado por Srila Prabhupada. Por supuesto, en el mundo material todos centran su interés en mantener el cuerpo para complacer los sentidos. Sin embargo, mediante el cultivo de conocimiento, poco a poco debemos llegar a entender que el cuerpo no es el ser. Tanto el alma como la superalma son trascendentales al mundo material. Esto debe comprenderse en la forma de vida humana y especialmente cuando se entra en la orden de sannyas. El sannyasi, la persona que ha comprendido el ser, debe dedicarse a la elevación del ser y a relacionarse con el super ser. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna tiene la misión de elevar al ser vivo a fin de que pueda ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. La búsqueda de esa elevación es nuestro deber en la forma de vida humana. Si no llevamos a cabo ese deber, ¿para qué seguir manteniendo el cuerpo? Un sannyasi, especialmente que no solo mantenga su cuerpo por medios mundanos, sino que además recurra a todo tipo de actividades con esa finalidad, llegando incluso a comer carne y otros productos detestables, debe ser considerado un lampataja, una persona codiciosa ocupada únicamente en la complacencia de los sentidos. El sannyasi tiene el cometido específico de apartarse de los impulsos de la lengua, el estómago y los genitales, que son causas de perturbación mientras no se llega a comprender perfectamente que el cuerpo y el alma son entidades separadas. Texto número 41. Los trascendentalistas de conocimiento avanzado comparan el cuerpo que ha sido hecho por orden de la Suprema Personalidad de Dios a una cuadriga. Los sentidos son como los caballos, la mente, el amo de los sentidos, es como las riendas. Los objetos de los sentidos son los lugares de destino. La inteligencia es el auriga y la conciencia que se difunde por todo el cuerpo es la causa del cautiverio en el mundo material. Significado por Srila Prabhupada aquí. Para la persona confundida que sigue el modo de vida materialista, el cuerpo, la mente y los sentidos, que se ocupan en complacencia de los sentidos, son la causa del cautiverio en el ciclo del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Sin embargo, para la persona avanzada en el conocimiento espiritual, el mismo cuerpo, los mismos sentidos y la misma mente son causa de liberación. Esto se confirma en el Katha Upanishad 1.3.3.4.9 con las siguientes palabras. El alma es el pasajero de la cuadriga del cuerpo, cuyo auriga es la inteligencia. La mente es la determinación por alcanzar el lugar de destino. Los sentidos son los caballos y en esa actividad están incluidos también los objetos de los sentidos. De ese modo se puede alcanzar el destino. Vishnu, que es Paramampadam, el objetivo supremo de la vida. En la vida condicionada, la conciencia que está en el cuerpo es causa de cautiverio, pero esa misma conciencia, cuando se transforma en conciencia de Krishna, pasa a ser la causa del regreso al hogar de vuelta a Dios. El cuerpo humano, por lo tanto, se puede emplear de dos maneras.
para ir a las regiones más oscuras de la ignorancia o para avanzar en el camino que lleva de regreso al hogar de vuelta a Dios. La senda para ir de regreso a Dios es Mahat Seva, la aceptación del maestro espiritual autorrealizado. Mahat Sevan Dwaran. Ahur Vimukte. Para alcanzar la liberación es necesario aceptar la guía de devotos autorrealizados que puedan dotarnos realmente de conocimiento perfecto. Por otra parte, Tamodvaran Yoshitan Sangi Sangan, quien desee descender a las regiones más oscuras de la existencia material puede continuar relacionándose con personas apegadas a las mujeres. Yositan Sangi Sangan. La palabra Yosit significa mujeres. Las personas demasiado materialistas están apegadas a las mujeres. Por consiguiente se dice Atmanan Ratinan Viddi Sariran Ratan Evacham. El cuerpo es como una cuadriga o un coche en el que podemos ir a todas partes. Podemos conducir bien o conducir a nuestro antojo. En este segundo caso, es muy posible que tengamos un accidente o caigamos a una zanja. En otras palabras, si seguimos las indicaciones del maestro espiritual experto, podemos ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. De lo contrario, podemos regresar al ciclo de nacimientos y muertes. Por esa razón, Krishna nos aconseja personalmente. Asrabdadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamang Nivartante Nirtyu Sansara Varmani. Aquel que no tiene fe en el servicio devocional no puede alcanzar, oh conquistador del enemigo. Por lo tanto, vuelve al sendero del nacimiento y la muerte en este mundo material. Bhagavad Gita 9.3. La Suprema Personalidad de Dios Krishna da instrucciones personalmente acerca de cómo regresar al hogar, de vuelta a Dios. Sin embargo, si no escuchamos con atención sus instrucciones, el resultado será que nunca regresaremos de vuelta a Dios, sino que continuaremos viviendo en medio de las miserias del ciclo de nacimientos y muertes en la existencia material. Mrityu Sansara Varmani. Por lo tanto, el consejo de los trascendentalistas experimentados es que consagremos el cuerpo por entero al logro del objetivo supremo de la vida, Swartha Gatin. El verdadero interés u objetivo de la vida es el regreso al hogar de vuelta a Dios, y para alcanzar ese objetivo contamos con muchas escrituras védicas como el Vedanta Sutra, los Upanishad, el Bhagavad Gita, el Mahabharata y el Ramayana. Debemos aprender lo que nos enseñan esas escrituras védicas y educarnos en la práctica del Nivritti Marga. Entonces, nuestra vida será perfecta. El cuerpo es importante mientras tiene conciencia. Sin conciencia no es más que un montón de materia. Por lo tanto, para regresar al hogar de vuelta a Dios debemos cambiar nuestra conciencia, llevándola del plano material al plano de conciencia de Krishna. La conciencia es la causa del cautiverio material, pero si se purifica mediante el Bhakti Yoga, podremos entender la falsedad de su upadi, es decir, de sus identificaciones como como indio, americano, hindú, musulmán, cristiano, etc. Sarvopadi vinirmuktam tatparatuena nirmalan. Debemos olvidar
esas falsas identificaciones y emplear la conciencia únicamente para servir a Krishna. Por lo tanto, quien sepa beneficiarse del movimiento para la conciencia de Krishna logrará sin duda, logrará sin lugar a dudas el éxito en la vida. Texto número 42. Las 10 clases de aires que actúan en el cuerpo se comparan a los radios de las ruedas de la cuadriga. Las partes superiores e inferiores de la rueda son la religión y la irreligión. La entidad viviente que se halla bajo la influencia del concepto corporal de la vida es el propietario de la cuadriga. El mantra pranava de los Vedas es el arco. La entidad viviente pura es la flecha y el blanco es el ser supremo. Significado por Srila Prabhupada. Repito, las 10 clases de aires que actúan en el cuerpo se comparan a los radios de las ruedas de la cuadriga. La parte superior e inferior de la rueda son la religión y la irreligión. La entidad viviente que se halla bajo la influencia del concepto corporal de la vida es el propietario de la cuadriga. El mantra pranava de los Vedas es el arco. La entidad viviente pura es la flecha y el blanco es el ser supremo. Significado por Srila Prabhupada. Kijay. Hay 10 clases de aire vital que circulan dentro del cuerpo material. Sus nombres son prana, apana, samana, vyana, udana, naga, kurma, kritala, devadatta y dhanayaya. En este verso se los compara con los radios de las ruedas de la cuadriga. El aire vital es la energía para todas las actividades del ser vivo, que son a veces religiosas y a veces irreligiosas. Por esa razón, se dice que la religión y la irreligión son las partes superiores e inferiores de las ruedas de la cuadriga. Cuando la entidad viviente decide ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, su objetivo es el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. En la etapa condicionada de la vida, no se comprende que el objetivo de la vida es el Señor Supremo. Nate vidu swarta gatin hi vishnun durasayaye bahir arta maninaha. La entidad viviente trata de ser feliz dentro del mundo material, sin obtener el objetivo de su vida. Sin embargo, cuando se purifica, abandona el concepto corporal de la vida y su identidad falsa, que le lleva a pensar que pertenece a una determinada comunidad, nación, sociedad, familia, etc. Sarvopadi vinir muktam, tat para tuena nirmalan. Entonces, toma la flecha de su vida purificada y con la ayuda del arco, que es el trascendental canto del pranava o del mantra Hare Krishna, se dispara a sí misma hacia la suprema personalidad de Dios. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura ha comprendido que las palabras arco y flechas que se emplean en este verso podrían dar pie a pensar que la suprema personalidad de Dios y la entidad viviente son enemigos. Sin embargo, cuando la suprema personalidad de Dios actúa como un supuesto enemigo del ser vivo, se trata de una manifestación de su placer heroico. Por ejemplo, el Señor luchó contra Bhisma en el campo de batalla de Kurukshetra
y Bhisma hirió el cuerpo del Señor, pero se trataba de uno de los 12 tipos de humores o relaciones cuando el alma condicionada trata de alcanzar al Señor arrojándole una flecha. El Señor se complace y la entidad viviente recibe el beneficio de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. En relación con esto, se puede dar también el ejemplo de Arjuna, que como resultado de haber acertado en el Adharma Mina, en relación con esto se puede dar también el ejemplo de Arjuna, que como resultado de haber acertado en el Adharma Mina, el pez dentro del chakra, ganó un valioso premio, Draupadi. Del mismo modo, si herimos los pies de lotos del Señor Vishnu con la flecha del canto del santo nombre, gracias a esa heroica actividad del servicio devocional, recibiremos el beneficio de ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Muy bien, vamos a parar aquí y continuamos el día de mañana con el texto 43 y 44. Hare Krishna, que tengan un muy buen día, y para los devotos que están en Guayaquil, les recordamos que hoy es el festival de domingo tradicional del movimiento Hare Krishna, creado por Srila Prabhupada, conocido, o él le dio el nombre de el Festival del Amor. Así que los esperamos para juntos, amorosamente, glorificar al Señor Supremo Sri Krishna Bhagavan Ki Jai.